Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y hoy nos acompaña el economista y analista financiero Daniel Suchard Sommer. Él es doctor en ciencias empresariales y una de las voces más activas cuando se trata de interpretar los movimientos de los mercados a nivel global. En un momento que está marcado por volatilidad en los commodities, tensiones geopolíticas que han sido renovadas y negociaciones financieras complejas en América Latina, conversamos hoy aquí en Comercio TV con él sobre los temas que están marcando la agenda. Así que Daniel, nuevamente, bienvenido a Comercio TV, tu casa. Muchas gracias, Vane. Buenos días para ti, por supuesto para Ale, buenos días para la audiencia. Y definitivamente han sido días de ganar en Wall Street, aunque los commodities son los que han dado unos pasos hacia atrás. Pero bueno, es un reacomodo típico de Wall Street. Pero bueno, por supuesto, darte un cordial saludo a la distancia. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por acompañarnos como siempre, que estás ahí presente, ¿verdad? Cuando te llamamos, oye, Daniel, ¿qué es lo que está pasando? Ven, cuéntanoslo. Y ahora queremos hablar justamente del oro, porque el oro el día de ayer sufrió su peor caída en 12 años, ¿verdad? Ha tenido un comportamiento errático últimamente, que aunque mantiene su rol como refugio, hemos visto que ha tenido un crecimiento de más del 55% en los últimos 12 meses, pero ¿tú qué crees? ¿Qué factores están realmente moviendo su precio en estos días? ¿La política monetaria, la geopolítica, o es que hay algo más por ahí que no podemos ver? Ale, es un compendio de cosas que han sucedido en los últimos 18 meses y acá no podemos negar que existe también un poquito de ingrediente especulativo. Entonces, lo primero que tenemos que saber o rescatar es que este año 2025 ha estado marcado por una turbulencia y una incertidumbre con respecto a los aranceles y que estos aranceles definitivamente pueden impactar de alguna manera en el caso de saber si la cadena de valor de las empresas va a tener algún tipo de afectación. Lo que pasa es que a lo largo de esta turbulencia la gente se vuelca a resguardarse en activos mucho menos depreciables, que en este caso son los commodities como oro, plata y cobre. Uno lo identifica mucho con estas medallas que hay en el podio olímpico. Bueno, por algo estos commodities son los más importantes y que justamente han sido tres commodities que han subido de precio. Lo que pasa es que el oro ha batido todos los récords, incluso por encima de los $4,000 la onza. Si bien es cierto, todo esto tiene que ver con un resguardo de aquellas inversiones que la gente dice, mira, frente a la volatilidad prefiero buscarme algo un poco más sólido, un poco más estable, que ha sido los commodities, hasta que no salieron los resultados de ayer, justamente de este tercer trimestre, de las empresas más grandes del mundo, y que definitivamente dieron una bocanada de aire fresco tan importante, es que la gente volcó los ojos a buscar la confianza nuevamente en las empresas y no tanto hacer presión en lo que se llama los commodities o en este caso el oro, porque definitivamente ha sido el que ha marcado la tendencia en todos los titulares de los diferentes rotativos a nivel mundial. Entonces, en líneas generales, Ale, lo que ha sucedido es que, por un lado, viene un rally de grandes inversiones, de un apetito de commodities, y eso ha hecho que se han empujado los precios hacia arriba en los últimos 18 meses y que la gente no había estado confiando tanto en las empresas o desde el modelo corporativo hasta ayer, que se dan los resultados de empresas muy grandes. Bueno, ustedes lo han cubierto en el programa de hoy, en la antesala de esta entrevista, y definitivamente la gente dice, bueno, las empresas les está yendo bien, las empresas están generando utilidades y las empresas no manifiestan ningún tipo de recorte importante de empleos, y que justamente también eso es parte de este combo de compendio, por decirlo de una manera, de información que hace que los inversionistas vuelvan otra vez la confianza a las empresas. Excelente, Daniel. Ahora hablemos también del oro negro. Hablamos del petróleo, este crudo también que está mostrando fluctuaciones importantes. ¿Estamos viendo ya los efectos de un nuevo ciclo de escasez, Daniel, o vemos simplemente una reacción a corto plazo ante esos conflictos y decisiones que ha tomado la OPEP? En este caso, volcándonos al otro oro, ¿no? Definitivamente el otro oro que me fascina, ¿no? Y en ese
Y en ese me fascina es porque no solamente le tengo un sentimiento muy cercano al termómetro del petróleo, sino que recordemos también que el petróleo es la madre de una gran cantidad de derivados que prácticamente vale, tú estás vestida de petróleo, por decirlo de una manera, porque tú puedes utilizar tus esmaltes de uñas, el tema de tu vestimenta, tus zapatos, todo tiene que ver con derivados de petróleo e incluso esta conexión que estamos haciendo remota, lo estamos haciendo con alguna computadora o algún sistema electrónico que conlleva plásticos o que conlleva algún tipo de justamente derivados. Entonces, en este caso, digamos, el termómetro que estamos viendo es que el precio ha ido bajando y ha sido 30% desde el 1 de enero hasta la fecha. Entonces, esto hace de que todos los derivados de petróleo, que incluso combustibles y gasolina también son afectados positivamente para el bolsillo de todos nosotros, vean un beneficio justamente a nivel planetario. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Es una de las razones en las cuales podemos decir que el gobierno de Donald Trump, conjuntamente con la OPEP, o sea, han sido dos decisiones que han marcado digamos, esta decisión petrolera a tener un precio mucho más barato. Por un lado, hemos visto cómo las guerras o estos conflictos bélicos a lo largo de este año se han ido mitigando. Incluso la guerra o el conflicto que había en Medio Oriente entre Gaza, en el enclave de Gaza, entre los israelíes y el Hamas, también ya se puso fin. Entonces, todas estas tensiones de países o sectores petroleros ha ido bajando, por lo tanto desinfla el precio y desinfla también la incertidumbre de no tener petróleo. Y por el otro lado, la OPEP ha hecho algo que definitivamente, Vane, yo nunca me lo hubiese esperado. O sea, yo personalmente nunca me hubiese esperado de que la OPEP a lo largo de las últimas 5 reuniones, lo que ha sido o lo que ha hecho es subir la cuota de producción, cosa que personalmente yo nunca lo había visto en los años que llevo analizando justamente el petróleo, que la OPEP se haya puesto de acuerdo para seguir incrementando, para seguir inundando el mercado petrolero. Entonces, lo que tenemos es, primero, una menor incertidumbre de guerras, menor incertidumbre de problemas en países justamente exportadores de petróleo, y por el otro lado, tenemos una inundación de este oro negro que en la curva de oferta y demanda, cuando tenemos mucha oferta, por supuesto, el precio va bajando. Y ahora que hablamos de precio, Vane y Alejandro, debemos recordar que este precio no se veía, el 56, 55 que estamos viendo hoy del West Texas Intermediate. Este es el petróleo de referencia de nosotros acá en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos y Canadá, no se había visto por debajo de este número de hace 5 años. Entonces, es algo que, y ojo, 5 años era porque estaba el tema de la pandemia, ¿no? Donde había menor consumo. Entonces, claro, como había menor consumo, había precios muy baratos. Entonces, aquí estamos, sin pandemia, con un montón de petróleo inundado y con ningún tipo de conflicto hacia la vista. Ojalá, por supuesto, para todos nosotros, ojalá se mantenga así e incluso una tendencia hacia la baja, porque termina derivando en una inflación mucho más atractiva, y atractiva digo porque los precios empezarían a bajar o se empezarían a normalizar a lo largo del año. Y termino la intervención acá, Vane, contándole de que este lunes que acaba de suceder, se acaba de marcar un récord de el litro de gasolina en los Estados Unidos, incluso en estados como Texas o en el estado de la Florida, donde están ustedes, justamente se ha marcado un precio que hace unos 5 o 6 años no se veía en las bombas justamente de gasolina. Y a todo eso, Daniel, especulando, tú que nos comentas, vienes estudiando lo que es el oro negro, el petróleo, y dices, bueno, se ha incrementado la producción, no se está pensando en algún tipo de guerra que venga, que se avecine, pero ¿qué se podría especular entonces de esto? Mira, yo lo que quisiera, ¿no?, es justamente tener la fe de que no vaya a haber ninguna guerra, por supuesto, porque el conflicto nadie quiere, ¿no?, empezando por ahí, pero que el barril de petróleo siga estando en los niveles que debería estar.
O sea, porque también cuando el petróleo baja muchísimo, o sea, cuando ya el petróleo baja después, por debajo de 40, también se vuelve un problema para las petroleras, porque las petroleras son un campo es un imán, perdón, de cadenas de producción en los cuales si el petróleo empieza a bajar, definitivamente los ingresos, los revenues que se están dando en esas empresas empiezan a bajar y definitivamente podría haber o acarrear problemas en la cadena de valor o de distribución. Entonces, aquí no es que bajando el precio del petróleo a cero, todo va a costar cero. No, eso no es así. Tanto que cuando el petróleo llegó a cotizarse en cero en plena pandemia, los precios de los derivados no bajaron. Porque recordemos que los precios de derivados no solamente es el petróleo como costo de materia prima, sino también vienen todos los costos y los gastos asociados de agua, luz, teléfono, mano de obra, salarios, etc. Entonces, acá debemos recordar de que no porque baje tanto, tampoco es bueno para la estabilidad mundial. Entonces, resolviendo y respondiendo a la pregunta, Vane, yo esperaría, uno, que no hubiese más conflictos, ¿no? Que es lo que todos rezamos. Y otro, creería yo que se debería estar buscando una estabilidad en el consumo del petróleo. Y aquí, cuando hablo de consumo, tenemos que ver siempre a el pronóstico de crecimiento de China, puesto que China es el consumidor de petróleo más grande del mundo. Entonces, si las perspectivas económicas que justamente el Fondo Monetario Internacional acaba de mencionar la semana pasada sobre China, que va a crecer 4,8, casi 5% para el año que viene, vislumbra que el consumo va a seguir una tendencia regular. Si China empezaría a ralentizarse, ahí podríamos tener también un problema a nivel de la estabilidad de precios de petróleo. Y cuando digo estabilidad, es incluso hacia abajo. Entonces, por ahí es donde tenemos que ver, digamos, monitorear muy bien los crecimientos de los países consumistas y, por el otro lado, también cómo la OPEP ha superado casi los 106 millones de barriles diarios, que, como te decía en la anterior intervención, yo nunca me lo hubiese esperado. O sea, es algo que es sorpresivo para muchos de los que estamos acá. Y todavía en la última reunión, que fue el primer domingo de octubre, 4 de octubre, si no me equivoco, me corrigen aquí, 4 o 5 de octubre, todavía dicen los OPEP que están pensando hacer otro aumento más de producción para la próxima reunión que tenga estos países exportadores de petróleo. Lo que sí está claro, y eso obviamente en Estados Unidos, para la audiencia que nos escucha en ese país, les tengo las buenas noticias. Uno, que la calefacción va a ser más barata, ¿no? Y el tema de la gasolina, que en el caso de Estados Unidos prácticamente se corrige rápidamente. En otros países, más que todo en Latinoamérica, todavía tenemos un rezago. Definitivamente van a tener unas navidades mucho más flexibles a nivel de precios de tanto de combustibles como de la calefacción. Claro. Interesante todo esto que nos estás contando, Daniel, y hablaste de China, ¿verdad? Por lo del petróleo, pero yo quiero hablar sobre esa tensión que está ahorita entre China y Estados Unidos con las restricciones comerciales, tecnológicas, esos nuevos roces diplomáticos que se están viviendo. ¿Crees que realmente esto es una guerra fría, ahora podríamos decirlo de esa manera? ¿O es que esto puede realmente impactar a esos mercados emergentes? La respuesta rotunda, Ale, es sí. Para mí es una guerra fría, porque esta guerra comercial entre China y Estados Unidos no es nueva. Ya lo vivimos nosotros en la administración, vamos a decir, en la primera temporada de Donald Trump. Sí lo vivimos. Y no hubo más que un reacomodo a nivel de empresas y corporaciones en Estados Unidos que tenían sus brazos en China y algunos países que tenían algún tipo de ligamen con China. Pero como nos damos cuenta, quitando el tema de la pandemia en el año 2020 y 2021, los otros 2 años en los que estuvo Donald Trump en el poder y que tuvo la guerra comercial con China, no hubo una afectación que uno hubiese dicho, aquí prácticamente se cayó el imperio chino, jamás ni nunca. Más bien, hubo crecimiento bastante bueno. Cuando nos traemos esa experiencia a 2025, prácticamente 2026, crecimientos por encima del 4% son crecimientos bastante buenos. Y lo que yo estaría vislumbrando es que esa misma guerra fría va a seguir, porque no
estamos o no podemos minimizar la gran dependencia que tienen los países del mundo con China, que China sigue vendiendo a nivel planetario y que aunque su gran comprador es Estados Unidos, sigue habiendo productos chinos que la gente igual va a comprar, porque aunque existe una guerra comercial, aunque existe el tema de los aranceles, van a haber por economía de escala todavía precios que aún con aranceles puestos en los Estados Unidos va a seguir siendo más barato ese producto que algún otro producto que sea o de origen americano, norteamericano, o de algún otro origen, ya sea latino o europeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sigue habiendo una brecha importante en el costo de producción chino, que aunque lo hayas puesto en Estados Unidos con algún tipo de arancel, sí pueda tener todavía cabida en los anaqueles o por supuesto, en las tiendas de consumo. Entonces, por ahí yo no veo que vaya a haber una afectación grave basado en la experiencia anterior y coincido con esa expresión, Alejandro, sí es una guerra fría que se sigue dando y no podemos negar, y me voy a salir un poco de estas banderas que están acá, Estados Unidos, China, que estoy viendo acá en pantalla, y es que ahí tenemos que meter una bandera rusa, una bandera norcoreana, y deberíamos también colocar, deberíamos en el sentido de complementar esta intervención mía, de algunos que otros países que sí le llevan la contraria a los Estados Unidos. Bueno, hemos visto Colombia en esta semana, y sabemos de Venezuela, sabemos de los aranceles del 100% de Nicaragua, y que son justamente aliados geopolíticos de China. Entonces, es ahí donde uno empieza a salirse de la parte económica y entramos en esta materia política que no la podemos dejar atrás. Excelente, Daniel. Como siempre es interesante escuchar tu opinión y ahora quiero hablar también de otro tema a nivel internacional con esa reciente noticia de que bancos como JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citi están negociando en coordinación con el Tesoro de Estados Unidos un préstamo de hasta $20,000 millones a Argentina y considerando además el paquete financiero total que incluye un swap de divisas por $20,000 millones. ¿Cuáles son los principales riesgos y condiciones que están rodeando esta operación? ¿Qué implicancias tiene para la percepción del mercado también sobre lo que es la estabilidad financiera y económica de Argentina? ¿Y qué señales también envía respecto a las perspectivas de todo lo que es la sostenibilidad fiscal y el acceso a lo que es ese financiamiento internacional? Bueno, Vane, esta es una pregunta compleja. Aunque uno diría, no, pero es muy fácil, le prestan plata a Argentina, hacen un swap y después se la devuelve. Pareciera que es así de sencillo. No, aquí hay un componente importantísimo de la confianza que puede haber de parte de un gobierno o de alguna institución como las que acabas de mencionar, que no son bancos pequeños, son bancos de inversiones bastante fuertes, contra una economía que en algún momento estuvo en negativo y que ahora marca el liderazgo de crecimiento en Latinoamérica. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional acaba de mencionar nuevamente que va a ser la Argentina detrás de Guyana, y quitemos Guyana porque Guyana es simplemente un tema de petróleo dependencia, que Argentina va a ser el que más va a crecer en este año y que para el año que viene sigue habiendo más confianza en crecimiento. Entonces, acá, si bien se podría utilizar la palabra apuesta, porque al final todo es una incertidumbre, no sabemos si en realidad la Argentina va a crecer como lo está diciendo el Fondo Monetario, confiamos en la lectura del órgano internacional como puede ser Banco Mundial, pero lo que sí está claro es que las políticas de Javier Milei de tener un volcamiento hacia el sector privado, de darle mayor protagonismo al sector privado y de quitarle el protagonismo al Estado y quitar los controles que tenían, por supuesto, atado de manos y a manos atrás a una gran cantidad de personas corporativas privadas en Argentina, vislumbra definitivamente una reactivación económica que hace ver que la Argentina está muy bien parada, por lo menos para los próximos 2 años. Entonces, si bien es cierto, $20,000 millones podría corresponder al Producto Interno Bruto de un pequeño país, por darles un ejemplo, Nicaragua está cercano a unos $15,000 millones en su Producto Interno Bruto, 20,000 millones superaría a todo el Producto Interno Bruto de este país centroamericano. La Argentina sigue siendo un país enorme,
enorme, enorme. Es el segundo país más grande de toda Latinoamérica, detrás de Brasil. Tiene más de 50 millones de habitantes. Es una economía diversa, no es monodependiente y tiene una extensión no solamente territorial, sino de población a lo largo de toda justamente su extensión territorial. Entonces, no existe un epicentro, porque uno podría decir todo es Buenos Aires. No, eso es mentira. Hay una gran cantidad de ciudades que tienen unas reactivaciones económicas muy importantes. Entonces, hace que ese cúmulo matricial de decisión se vea con buenos ojos. Ahora, un swap de divisas, como se había comentado, y de hecho se ha hablado muchísimo, depende muchísimo de la estabilidad del tipo de cambio en la Argentina. Y justamente este indicador ha sido el primero que ha podido mantener estable y lo menos distorsionado el gobierno de Milei. Cuando entró Javier Milei en vamos a decir, en sus primeros 100 días, él lo que hizo fue quitar los 8 diferentes tipos de cambio que había heredado de la administración anterior, y que esos 8 tipos de cambio volcaban a un mercado negro o a un mercado secundario, o lo que ellos llaman el dólar blue. Lo había disparado prácticamente hasta 50% más arriba de estos dólares o estos tipos de cambio que estaban privilegiados. Al tú romper con eso, lo que hace, y voy a ponerlo de forma gráfica, el dólar paralelo y el dólar oficial empiezan a buscar una estabilidad, porque como ya todo el mundo tiene la accesibilidad del dólar, o digamos de esta divisa, ya no existe el morbo de ir a buscarlo en un mercado secundario, porque en el mercado primario lo vas a encontrar. Entonces, esa estrategia, y que yo personalmente la defiendo a capa y espada, de que en la oferta y la demanda, en libre mercado, te va a llevar a un precio justo y sin distorsión. Entonces, al tener hoy una muy poca volatilidad del peso argentino, permite colocar la herramienta del swap, que al final lo que dice la herramienta del swap es: te presto en dólares, se va a colocar en pesos, y luego estos pesos se vuelven a convertir en dólares y me los devuelves. Eso es prácticamente lo que es un swap. Pero para llegar a esto tuve que hacer este pequeño prólogo, como te decía Vanessa, porque justamente hasta que usted no tenga la estabilidad del peso argentino, y ojo, hoy estamos hablando de Argentina, pero si me voy a Bolivia, me voy a Ecuador, me voy a El Salvador, me voy a Venezuela. Daniel, ¿por qué países con dólares? Porque también tienes que estabilizar temas de inflación. Entonces, no solamente porque tengas otra moneda diferente al dólar, se puede o no hacer los swaps. No, tienes que lograr tener indicadores macroeconómicos que te permitan justamente hacerle un guiño del ojo a este tipo de herramientas. Entonces, volviendo a los bancos de inversión que me preguntabas, y ya para terminar esta intervención, perdón, lo que digo es: estos bancos de inversión que ya estuvieron en la Argentina, que saben cuál es el potencial de la Argentina, que tiene a Brasil como principal socio comercial y que sigue vendiéndole bastante bien en una relación de libre comercio llamado Mercosur, definitivamente la gente ve con muy buenos ojos buscar la forma de inyectar dinero a la Argentina, y por supuesto tener un rédito, ¿no? Porque al final son préstamos que se van a dar y no se dan digamos, de forma gratuita. Vas a tener que buscar algún rédito, pero que sí le da un espaldarazo importante justamente a este caballero que estamos viendo en pantalla, a Javier Milei. No voy a negar que Trump también es un ingrediente importante para catapultar justamente estas iniciativas de bancos de inversión o de los swap, porque sin él definitivamente no hubiese habido este fast track o este camino más rápido para lograr estas inversiones o estos empréstitos que estamos viendo hoy en día. Excelente, Daniel. Definitivamente has venido a traernos una perspectiva más clara de lo que está pasando tanto aquí como fuera. Y así que, como siempre, es un gusto tenerte aquí en Comercio TV con nosotros. Hasta la próxima, Daniel. Definitivamente pronto. Si Dios lo permite, por supuesto, Alejandro, un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para Vane, como siempre, guapísima. Ale, tengo que también decirte que estás guapo, después no te me pongas celoso. Así que, la verdad, para mí es un placer siempre estar aquí en mi casa en Comercio TV. Muchas gracias. Igualmente para ti. Hasta Muchas la gracias. próxima, Daniel.
Y bueno, con esto, Alejandra, audiencia, corta pausa comercial, pero volvemos con más.